Bienvenidos, amantes de los libros y la literatura. Soy Dulce López y bueno, hoy tengo conmigo un invitado muy especial. Está con nosotros Nando Barros, que para quien no lo conozcáis, pues bueno, es técnico de sistemas y escritor colombiano. Y bueno, a lo largo de la entrevista iréis descubriendo que tiene muchas otras facetas. Bienvenido, Nando, un placer tenerte aquí. Hola Dulce, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrirme un espacio aquí en el Recuncho de los Libros, este espacio tan maravilloso, así que, bueno, soy materia dispuesta a todas tus preguntas. Muchas gracias. Pues quería empezar preguntándote, bueno, preparando un poquito la entrevista y tal, me comentaste que habías nacido en Barranquilla, ¿no? Pero que luego has crecido entre Fundación y Aracataca, espero haberlo dicho bien. Entonces yo Sí, quería saber un poco qué te dio a ti este territorio a nivel humano, lingüístico, emocional, ¿no? Que luego tú creas que aparece en tu literatura. bueno, particularmente mi familia vivía en Fundación, mi papá y mi mamá, pero en la década de los 80 principios, había un problema en el hospital local, entonces estaban dejando morir a los niños y a mí, mi mamá fue a dar a luz a Barranquilla, que es la capital del Caribe, por así decirle, la metrópolis del Caribe colombiano. Entonces, cuando nosotros volvemos al pueblo, pues mi vida se desarrolla allá. Fundación y Aracataca son dos pueblos cercanos, muy cercanos, están a 5 minutos. Aracataca, como muchos saben, es el pueblo donde nació García Márquez. Entonces, de ahí de ese pueblo es mi mamá. Mi papá era de Fundación. Entonces, nosotros pues vivimos en Fundación mucho tiempo, pero yo vacaciones, fines de semana, como mi abuelita vivía en Aracataca, entonces yo permanecía mucho tiempo en Aracataca. Entonces, así como García Márquez dice en Cien años de soledad que uno es de donde tiene un muerto, entonces mi mamá falleció hace mucho tiempo, está sepultada en Aracataca, mi abuelito, o sea, te hablo de mi familia materna. Sí. Gran parte de ella está ahí en Aracataca, entonces tengo muchas, ¿cómo se diría? Perdón con la perrita, todos tenemos animalitos. Tengo muchas Ahí raíces en identificamos, Aracataca. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el Caribe es un crisol de culturas que permite que, pues, si tú tienes un oído fino, tienes un tacto agudo para la literatura, para las historias, para escuchar, tienes para construir mucho, porque hay inmigración, hay mezcla de cultura, hay mezcla de folclore, Hay hay mucha diversidad. afros, sí, hay afros, hay alemanes, hay turcos, hay libaneses, hay franceses, hay italianos, hay ingleses. Entonces toda esa vaina, toda esa mezcla forma un crisol y forma un revoltijo. Entonces de ahí vienen muchas vainas, viene música, viene literatura, viene arte, viene escultura, viene teatro. Y el Caribe es eso, ¿sí me entiendes? El Caribe es un vividero de cultura, de historias que se tejen día a día, porque el realismo mágico no es académico, o sea, el realismo mágico se vive, se siente en cada esquina donde tú doblas. Y no solamente es del Caribe, sino que es de muchos pueblos, porque el realismo mágico no es una corriente exclusiva del Caribe, el realismo mágico es una corriente exclusiva de los pueblos, porque en los pueblos es donde todavía se conserva la cultura y la costumbre de creer en la fantasía, en lo fantástico. En las ciudades ya la gente no tiene tiempo para esas vainas. La gente de ciudad no cree en eso. La gente de pueblo como yo, que soy pueblerino, porque Todavía lo mantiene, claro. y sí, claro, y yo soy pueblerino, y yo soy defensor de mi cultura, de mi pueblo, de mis regiones, de mi usanza, y por eso lo escribo, para mantener vivo, para que en 100 años que la gente vuelva a leer mis libros, sepan cómo se vivía, cómo era el Caribe de los 90, de los 80 y de principios de los 2000. Claro. Y en relación con el tema de tu producción literaria y demás, cuando te leía un poquito, me di cuenta que hay como una presencia muy, muy fuerte de la oralidad, ¿no? Y de esas historias que circulan un poco como en los márgenes, diríamos. Entonces, ¿en qué momento tomaste tu conciencia de que esas historias también eran literatura y que también tenían que ser escuchadas y contadas? En el momento en que nunca las escuché, en el momento en el que nunca las había escuchado, porque es que mis letras no son hechas para que me entiendan. Yo no te escribo en un idioma académico para que hay una gente allá en una universidad entienda que es que yo hablo desde no, yo hablo por la gente que nadie escucha. ¿Sí me entiendes? Yo le doy voz Sí, a quien nadie oye, hay muchas historias. Si conocieras mi último libro, Entre Letras y Barro, es un conglomerado de historias desde el año 2010 hasta el año, son 15 años de historias mías escritas
y es un manifiesto de resistencia, resiliencia y dignidad, que son los 3 pilares fundamentales de todas mis obras. La resiliencia que tenemos nosotros como seres caribes de estar por encima de la calamidad y estar felices y estar contentos porque no tenemos plata para mañana comer, pero mañana nos levantamos y solucionamos cómo comer y comemos. Joder, que no hay trabajo, mañana salimos y conseguimos trabajo, que no hay aguinaldo para los niños, alguna vaina inventamos, resiliencia, resistencia, nos clava el gobierno, nos clavan los imperios, no joda, los políticos nos llevan a tope, nos llevan jodidos, pero resistimos, nos suben impuestos, no nos suben el salario, pero resistimos, ¿sí me entiendes? Y con dignidad, dignidad, ante todo, jamás perder la dignidad, y de eso se trata mi obra, de darle voces a todas esas voces que nadie quiere escuchar. Y eso es Camino a la América. Camino a la América es un espejo roto de una adolescencia rota. Es el reflejo roto de algo que hemos visto tantas veces y lo hemos visto tantas veces lo hemos visto que ya lo ignoramos y ya simplemente no existe. Es como el loquito que está en el centro. El loquito que está en el centro siempre está ahí. Y ya tú ni te acuerdas que ese loquito está ahí. El día que se muere el loquito, tú ni te vas a dar cuenta porque es que todos los días lo viste ahí. Pero tú lo ignorabas porque es que ese loco no es problema tuyo. Ese loco no es problema tuyo. Tú tienes tus problemas. Pero entonces mi gente sí es mi problema ya. Porque cuando yo me muera, yo sé que mis historias van a seguir resonando. Y son las historias de la gente que nadie quiso contar. Pues me parece súper interesante esto que cuentas y además me ayuda a entender muchos aspectos tuyos que yo intuía mientras preparaba la entrevista, ¿no? Porque, claro, antes de tú consolidarte, digamos, un poco más como escritor, me comentaste que habías tenido una experiencia bastante intensa en la radio comunitaria, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo quería saber, ¿qué crees que te enseñó a ti la radio sobre el tema de escuchar, narrar y respetar la historia ajena, ¿no? Porque claro, tú cuentas las historias de aquellos que están prácticamente olvidados, digamos. Sí, pues mira, lo que pasa es que yo tuve 2 programas de radio. Uno fue Nube Amarilla. Nube Amarilla también daba cierto espacio. Nube Amarilla fue un proyecto muy hermoso. Nube Amarilla fue una iniciativa de meter música alternativa, rock, rap, hip hop, electrónica, música independiente, en una radio tradicional caribeña, donde solamente se escuchaban ritmos en español, por ejemplo, vallenato, salsa, sí, reggaetón, lo tradicional. Entonces nosotros trajimos ese espacio disruptor y rompimos. Todos los miércoles de 6 a 9 de la noche eran los miércoles de Nube Amarilla y ya la gente estaba acostumbrada, incluso la gente ya sabía y me decían, hey, Nube Amarilla, Nube Amarilla. Entonces yo empalmé con muchos grupos en Colombia, incluso con la Radio Nacional de Colombia, porque les llamaba la atención que dentro de ese tipo de comunidades se generaran esos espacios. Aparte de todo, yo le decía a la gente, hey, yo te doy espacio. Si tú haces música, yo te doy el espacio. Llega, que yo aquí sueno todo lo que traigan, lo sueno. Mira, y la gente, habían laboratorios de muchachitos en los barrios más, de estratos más bajos, que hacían música con sus computadoras, porque el Estado regaló unas computadoras portátiles muy baratas, rudimentarias, pero que servían. Y ellos les instalaban sus programas de música, de producción, y hacían sus canciones, sus pistas, y las traían con una emoción de sonar en la radio, porque nadie les da la oportunidad. Entonces, sea como sea, era darle un espacio a esa gente que no lo tenía. ¿Sí me entiendes? De ahí conozco a mi ex mujer, que era la personera municipal de Aracataca, y ella quería tener un proyecto en el cual se le diera voz también a las víctimas del conflicto armado. Y ahí es cuando nacen Voces del Silencio en Macondo. Con Voces del Silencio en Macondo nos ganamos un Premio Nacional de Paz con la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Embajada de Suecia, y con ese programa comenzamos a trabajar las historias del conflicto, porque ella, al ser personera municipal, ella tenía acceso a todo lo que eran las víctimas, a la mesa de víctimas, a la mesa nacional de víctimas, al enlace de víctimas. Entonces ella trabajaba eso y le gustaba mucho eso. Entonces empezamos a comenzar a conocer las historias de la guerra, que son unas historias terribles. Precisamente te quería preguntar sobre eso, porque claro, con lo de Voces de Silencio en Macondo, prácticamente habrás trabajado casi de manera directa con estas víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces, claro que sí. ¿A ti eso cómo te transforma como persona y como escritor, ¿no? Porque ¿cómo te quedas tú después de escuchar ese tipo de testimonios que imagino que son muy duros?
Mira, hay un relato que plasma todo mi miedo, mi asco, mi sorpresa, todo, o sea, todo lo que, los miedos y las cosas los horrores que yo conocí en la guerra y en los relatos, porque conocí la cantidad que tú quieras y de los horrores que tú quieras. Hablamos de jugar a fútbol con cabezas en el centro de un pueblo. Hablamos de decapitar. Hablamos de que se decía que en pueblos caminaba el diablo en las noches con un machete en la mano asesinando y violando personas. Hablamos de masacres multitudinarias frente a una iglesia donde un hombre con un fusil acribillaba a las personas. Son las historias de la guerra, la historia de Colombia. Entonces escuché tantas y hay una historia que se llama Jacinto, la penumbra de Jacinto. La penumbra de Jacinto la tengo en el último compilado que la saqué. Es una historia, también hice un TikTok con ella, un amigo que es dramaturgo, tiene una voz, ese man tiene una voz, y hicimos un TikTok con ella, después te lo voy a pasar para que lo escuches. Sí. Te va a dar miedo, porque la voz de ese tipo da miedo. Y entonces Jacinto narra eso, ¿sí me entiendes? Esa parte de la ley que muchas veces se hizo la ciega, se hizo la sorda, se hizo la muda, la que no vio, la que se aprovechó. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Y Colombia ha sido un país que ha sido muy azotado por la guerra durante mucho tiempo. Nosotros tenemos más de 60 años de estar en la guerra. Ya nosotros vivimos con la guerra, estamos acostumbrados a la guerra. Claro, ya lo habéis normalizado en cierto modo. Sí, estamos normalizados a la guerra. Ya la guerra nos da asco, o sea, ya nada nos sorprende. Mira que esta semana hubo un ataque con el que arrasaron un pueblo entero con drones, al estilo Ucrania-Rusia. Un ataque con drones por parte del grupo guerrillero. O sea, eso es horrible. Tú sabes que es un ataque con drones. Acabaron con la iglesia, acabaron con la oficina de no sé qué vaina, se acabaron con medio pueblo. Claro. Y sí, a nosotros nos sorprende y nos da, pero ya nosotros estamos acostumbrados. Simplemente se transformó la guerra. Cambió. Ahora ya es más tecnológica. Claro. Pero estamos acostumbrados a eso. Entonces, cierta manera, el vivir eso, el conocer, y al yo tener el tacto y el oído, pues empecé. Claro. Y como dices, claro, como en cierto modo está un poco normalizado porque lo lleváis viviendo muchos años, ¿dónde crees tú que está el límite o dónde pondrías tú el límite, ¿no?, entre lo que es narrar y contar el dolor de esas víctimas, ¿no?, o esa experiencia de esa historia y convertirlo en un espectáculo? Porque sabemos que hay mucha gente que aprovecha este tipo de cosas para el morbo, como se suele decir, ¿no? Entonces, ¿dónde crees tú que está el límite? ¿Dónde pondrías tú el límite? Es que ahí de eso trata la dignidad. Esto no es un circo, mi literatura no es un circo, mi literatura no es folclore. Porque es que está el que escribe el folclore caribeño desde la burla, desde el chabacán, desde la perspectiva caribeña. Chico, yo soy cubano, chico, yo soy panameño, chico, así como en las películas. Como tú sí te das cuenta que en las series y en las películas ridiculizan al caribeño. Y siempre el caribeño es el que anda con unas maracas y con la camisa y con la vaina. Y es como una imagen muy prejuiciosa, digamos. Sí, exacto, un cliché, un estereotipo. Entonces, hay escritores que narran un Caribe así. Y si tú leíste toda la información que yo te di, tú entendiste otro Caribe. El Caribe que yo te narro es otro Caribe. No es el Caribe de Chico, las palmeras, la maraca, la conga, maraca. No. Yo te hablo del Caribe como es, como se vive, como se siente, como lo viví, como lo sentí. Cada olor, cada sensación. ¿Tú crees, bueno, de alguna manera, mientras preparaba, ¿no?, mientras leía tu biografía, la información que me pasaste para preparar la entrevista, me pareció entender, si es que no, pues me corriges, si es que sí me contestas, como que de algún modo la memoria, la literatura y demás para ti es casi que un acto político, diríamos, ¿no? Porque tú crees, o sea, esto me lleva a pensar, ¿tú crees que el escribir esas historias de los márgenes y el hablar de esas historias que están un poco, que la gente las tiene ignoradas porque las ha normalizado en cierto modo, ¿no?, por el motivo que sea, ¿crees que eso a día de hoy sigue siendo como una forma de resistencia o es literatura sin más? Claro, y ahí vamos a la segunda. Ahorita te hablaba ahorita te hablaba de dignidad, ahora me estás hablando de resistencia. Resistencia porque tenemos que resistir, porque es que los pobres
es la columna de la sociedad realmente, el campesino. Yo en mi último compilado escribí una historia hermosa, maravillosa, se llama Milagro en el Cafetal. Te la voy a pasar ella solita, yo creo que te la pasé, si no te la he pasado te la voy a pasar. Es Sí, pero bueno, hermosa. pásamela para que podamos ponerle Sí, luego la descripción y demás. bueno, ella es hermosa porque es una historia que habla de los campesinos, la pobreza y la dignidad del campesino y la resistencia. Porque es que el campesino la gente lo mira feo, la gente le hace el feo, pero es que, ¿por qué estás viva tú? ¿Por qué comes tú? ¿Por qué come una sociedad? Una sociedad como tal no existe sin un campesinado, sin un campo que la sostenga. Entonces sus historias también son ignoradas. Y eso es resistencia, la del obrero, la del mecánico, la del albañil, la del zapatero. ¿Sí me entiendes? Son historias que Totalmente. nadie quiere contar porque es que todo el mundo cuenta historias bonitas, todo el mundo cuenta historias chéveres. Ay, ¿quién quiere contar la historia del triste hombre zapatero? Yo la quiero contar porque es que esa historia también importa. Ay, ¿quién quiere escuchar la historia del adolescente ese pobrecito? No, todo el mundo, todas las historias merecen ser contadas porque Sí, todas las todas tienen voces algo que cuentan. aportarte, no sabes tampoco lo que puedes aprender, porque sea, digamos, algo básico, digamos, ¿no? Como el campesino que decías tú, no quiere decir que no vayas a aprender nada o que no te vaya a No, mostrar nada. Te muestra mira, yo otra te cuento. perspectiva de la realidad también, Mira, la vida. yo te cito un ejemplo aquí rapidito. En donde yo trabajo al frente hay una tienda y el esposo de la dueña de la tienda es un señor campesino. Y él un día me dice que usted sabe más que yo. Él me dice, ingeniero, usted sabe más que yo, ingeniero, porque usted sabe, usted estudió. Yo le dije, a mí me importa un carajo que tú no hayas estudiado. Y el man me miró así. Yo le dije, porque tú por ser campesino sabes cosas que yo no sé y sabes más que yo. No, ¿quién dijo, ingeniero? Yo le digo, usted sabe del campo, usted sabe del ganado, cosas que yo no sé. Y qué día estábamos hablando con el tipo y me estaba explicando cómo se hace el procedimiento para castrar el ganado, las técnicas para que no se infecte, para que, o sea, el tipo lo describió con una precisión quirúrgica campesina, que yo le dije, viste, no joda, que tú me dices a mí, ingeniero, pero yo no sé hacer esa vaina, porque yo le corto las chácaras a esa vaca y la mato, a ese toro y lo mato. Entonces, Efectivamente. tu conocimiento nunca será subestimado porque es que el conocimiento de cada persona es ecuánime y es equitativo a lo que tiene que hacer, a la función de cada uno en este mundo. Claro. Por algo hay médicos, por algo hay odontólogos, por algo hay albañiles, porque cada quien sabe lo suyo. Ninguno más que otro por haber estudiado otra cosa diferente, por haber estudiado más, claro. Mira, todos vamos para el mismo lado, tengamos plata o no tengamos, todos nos vamos a morir. Efectivamente. Ah, pues. ¿Cuándo has Y visto tú un entierro con plata? efectivamente. Y luego, aparte, me comentabas también que había recibido un reconocimiento institucional, ¿no? Algo así, bastante importante por la labor que había hecho como de paz a nivel comunitario Sí, y demás. claro. Entonces, yo quiero saber cómo conviven en ti de algún modo ese creador literario, ¿no? Y el trabajador comunitario. ¿Crees Bueno, que hay un poco pues. de trabajador comunitario en el escritor, un poco de escritor en el trabajador comunitario? ¿Son dos facetas diferentes para ti? Bueno, pues mira, realmente del tema del trabajo comunitario estoy, hace rato pues estoy muy, o sea, con el tema de la radio, Uh-huh. ya yo tengo como que, yo trabajé desde el 2010 hasta el 2016 en la radio. Ya luego me cambié de ciudad y comencé con este trabajo que tengo, que es el tema de los peajes, y pues realmente el tema de la radio se acabó. Tristemente se acabó muy a mi pesar, muy a mi dolor, porque me fascina la radio, me encanta. Es una ventana maravillosa en la cual tú le puedes brindar música, conocimiento, diversión, entretención a la gente. Y tristemente la radio está desechada por También plataformas, por las plataformas como el streaming, como el Spotify, toda esa vaina. Y ya los pelados no escuchan radio, ya no les gusta la radio. Entonces, está pasando un segundo plano. Entonces, pues, ¿qué te digo? Yo sigo trabajando pues en redes sociales, hago muchos memes, críticas, me gusta mucho la crítica. A veces juego con política, pero no mucho la política porque la gente no entiende. Vivimos en una época donde lo que tú no entiendes, tú lo atacas. Realmente tú no puedes comprender la posición de las demás personas, sino que tienes que atacarla. Yo no puedo entender que tú seas del Partido Verde y yo del Rojo
Entonces, porque tú eres del verde, tengo que gritarte, insultarte, porque es que mi partido sí tiene la razón, el tuyo jamás la tendrá. Sí, está como muy polarizado, muy enfrentado, muy dividido, Sí, sí. sí, sí. Y por ejemplo, hay redes como Tweets, que es una red muy agresiva, es una red muy agreste. La gente en Tweets parece que estuviera llena de odio, que estuviera frustrada en su casa, no tuviera, qué sé yo, También es la vida. Y, impunidad de las redes sociales, como sí, estás detrás de una pantalla, nadie te ve, pues claro, puedes decir y exacto. hacer lo que quieras. Entonces, pues, la vida, realmente el tema de la escritura ha sido la escritura ha sido muy, como diríamos, muy, ay, hombre, la palabra intermitente, ha sido muy intermitente. He escrito cada tiempo, me dediqué este año, en el mes de junio, me dediqué con el América, comencé por impulso de mi esposa, de Maureen, quien me acompaña en estos momentos. Ella comenzó, yo me quedé sin trabajo, realmente me quedé sin trabajo, cambié de trabajo y me quedé como un mes en vacaciones. Y entonces un amigo me dijo, empieza a publicar y tal. Armé un computador que tenía viejo por ahí, al estilo Frankenstein, con una parte de aquí, otra parte de acá, así, plan, plan. La computadora encendió. Comencé a escribir Camino a la América, me fue brotando así la idea. Te soy sincero, yo escribí Camino a la América en 2 meses. Muy poco tiempo. Sí, pero tenía muchas ideas encima y tenía todo tan organizado que realmente no había que ponerme a sentarme a Sí, escribir lo 10 tenía años. construido, la historia ya la sabía, era simplemente plasmarlo un poco en el Sí, papel, en realidad. exacto. Y así empecé y pues ahí vamos. ¿Entiendes? Ahí vamos. Sí, luego además en lo que es tu producción literaria, me he dado cuenta que en historias como por ejemplo Pesca, Corriendo o Rochi la Olvidada, los personajes cuyas historias tú cuentas, ¿no? Son personajes como muy, te da la sensación como de frágiles, de abandonados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te atrae a ti de estas personas tan rotas, ¿no? ¿Por qué contar esa historia y no otra? Porque todos estamos rotos. Todos estamos rotos. Y todos queremos contar nuestra historia de cierta u otra manera. Pero estamos en unos tiempos en los que si tú tratas de contar tu historia, a la gente no le importa o te tienen lástima. Y no se trata de tenerle lástima a Rochi. Se trata de entenderla que quizás tuvo un mal día. Claro. Y es lo que mucha Empatizar. gente no entiende. Exacto, lo que le falta al mundo en estos días, empatía. No es que yo me ponga en los zapatos de Dulce porque es imposible, pero por lo menos yo entienda que Dulce en su casa la tiene difícil, que su mamá está enferma y su papá está sin trabajo y a ella le toca lucharla. Pues seamos un poquito empáticos y no la maltratemos hoy, no la gritemos, no la insultemos, no le vamos a dar la solución a sus problemas, pero por lo menos no la jodamos más. Y es Sí, lo que entender pasa en un muchas poco empresas. la situación de los demás. Entender. Sí, Eso es realmente exacto. lo que te interesa de esa historia, ¿no? El poner el foco en personajes que eso, no lo están pasando bien y entender que no es que le tengas pena o que le vaya a arreglar el día, pero que entiendas que hay personas que, bueno, que tienen situaciones Sí, diferentes y al final todos convivimos. Es que eso es así. exacto, Hay que aprender exacto. un poco. Y además con lo que comentaba antes del Caribe, ¿no? De que tú no muestras la imagen idealizada de las maracas, como has dicho tú, No, ¿no? Sino no, que tú no. realmente lo que muestras es la violencia, la pobreza, ¿no? Tú muestras ese aspecto un poco más negro, digamos, de la sociedad. Con esto realmente lo que te interesa es desmontar un poco a lo mejor ciertos imaginarios, ciertas ideas preconcebidas que hay sobre la región, o es simplemente porque como te interesa contar esas historias, pues bueno, esas historias vienen acompañadas de este contexto, digamos. Bueno, realmente, primero que todo, como te decía ahorita, darle voz a las historias, pero tratando de descontextualizar el Caribe, sacarlo de ese esquema, sacarlo de ese cliché, de ese marquito, de ese cuadradito donde el caribeño es, no. O sea, sí, el Caribe sí somos alegres, el Caribe sí tenemos música, sí tenemos folclore, sí tenemos maracas, sí tenemos todo eso. Sí, sí es verdad, me descubriste, pero no todo es así. Aquí todos los días no vivimos en fiesta. ¿Sí me entiendes? En el Caribe Sí. colombiano todos los días no se vive en fiesta, que uno trata de que la vida sea una fiesta, un carnaval, como dice Celia Cruz, pero detrás de cada carnaval también hay un via crucis, Claro. porque después del carnaval viene la Semana Santa y posteriormente su cuaresma, y así eso es un via crucis cuando llega la Semana Santa. Y la sobrevivencia del costeño promedio que no tiene plata es un via crucis.
Y la gente dice, no, que es que el costeño es flojo, el caribeño es flojo. Sí, ves a tirar pala, ves a manejar una bicicleta, ves a manejar un mototaxi con 40 grados de temperatura en tu espalda para llevarle de comer a tus hijos, para decir tú eres flojo. Ves a hacer una construcción al sol, ve a pescar, vete al mar, métete al mar, allá al fondo donde está el sol, donde no hay sombra. Eso no es ser flojo, sino que nosotros no nos damos mala vida, porque si nos ponemos a darnos mala vida nos lleva el guere. Claro. Es que me hace especial gracia porque, claro, conforme va hablando, yo al final soy de Andalucía y es verdad que las cosas que dices es que piensan que aquí es todo el día fiesta, todo el día tal, es que son cosas que en España también se dice mucho de los andaluces, ¿no? De que muy buena vida, que aquí siempre es fiesta. Los andaluces, ven acá, que ese es un tema que yo hablaba con mi mamá. Los andaluces son los que están a la orilla del mar, ¿verdad? Claro, efectivamente. Entonces, de ustedes es que nosotros heredamos la grosería y la repelencia. Porque es que los andaluces, aquí en Colombia fueron los que se quedaron a la orilla del mar, porque ustedes son los que están acostumbrados al calor del mar. En cambio, los de Madrid, los de Barcelona, fueron los que subieron al altiplano, donde me dice tanto Samuel, el del altiplano, el altiplano. Entonces, hay una parte, los andaluces se quedaron allá abajo y nosotros por eso tenemos muchos decires de ustedes, muchas cosas, muchos dichos, también la irreverencia del andaluzo, que el andaluzo es muy metiche y es así, ¿sí me entiendes? Porque lo heredamos de ustedes, porque los andaluzos fueron los que se quedaron en el Caribe. Allá es que lo comentaba y lo pensaba, digo, los caribeños son andaluces, pero sí, totalmente. Sí, o sea, no es que seamos andaluces como tal, pero la colonización y la corriente que nos culturizó fue la de los andaluces. Definitivamente, me diste la razón, no jodas. Y yo te la di a ti. Efectivamente, somos primos hermanos prácticamente. Sí, somos la misma vaina, los andaluces. Bueno, ya centrándonos un poco en, aunque ya has comentado algunas cositas antes, ¿no? En tu novela Camino a la América, por lo que he podido ver, es una novela como muy, muy dura, muy visceral, muy incómoda. Entonces, ¿cuándo supiste tú o cómo supiste tú que era una historia que tenía que ser una novela y no un cuento? Porque, claro, podría haberlo dejado mejor en un cuento, una cosa tal, pero no, es una novela, digamos, hecha y derecha. ¿Cómo decidiste tú que iba a ser así? Cuando me di cuenta que iba por el tercer episodio, o sea, cuando me di cuenta que después del tercer capítulo, la historia se puso intensa, yo dije, esto no puede ser un cuento. Porque es que después del tercer capítulo las cosas se salen de control. O sea, el primer capítulo es la presentación de los personajes, del entorno, de la vaina. El segundo capítulo es como tal el encaminado hacia donde ellos van a hacer lo que van a hacer. Y el tercer episodio es donde ya todos están donde están, hacen lo que hacen, pasa lo que pasa, y de ahí para adelante todo se va a la mierda. Perdón, lo siento. Pero es cierto. Sí, pero totalmente, es la realidad. Sí, es que realmente todo se va a la mierda, todo se va al carajo. Entonces, después del tercer episodio, yo dije, no, yo tengo que seguir diciendo más cosas y esto no puede ser un cuento, porque iba a ser un cuento. En efecto, iba a ser un cuento. Pero yo dije, esto no puede ser un cuento. Entonces comencé a tejer la profundidad de los personajes, comencé a acordarme de personas, de situaciones, de momentos, de vivencias que me pasaron. Entonces comencé a aplicarlas, a organizarlas. Este personaje se parece a tal y encaja con este con este y esta con esta y ta. Claro, empezaste a darle más profundidad a la historia, te diste cuenta que necesitabas contar más. Sí, necesitaba. Exacto, eso no se podía quedar así. Es más, yo te soy sincero, pude haberle dado más largo, porque hay una parte al final donde cuando hay una parte entre la vida del muchacho cuando termina el periplo como tal, cuando el periplo termina como tal, ya yo hago un vuelo temporal a cuando ya él está más o menos de unos 40 y pico a 50 y pico de años y ya está cucu. Entonces, yo pude haber contado porque en mi cabeza tengo lo que pasó en ese tiempo, claro. pero no quise darle como más profundidad porque definitivamente él termina mal, ¿sí me entiende? Entonces, sin hacer spoiler, pero no, la verdad es que no, a mí no me gusta hacerle spoiler a esa hora porque es que realmente ya tiene demasiados plot twists.
créeme que tú al final terminas, creo que reputeándome la madre porque, pero diciéndome al tiempo, pero al tiempo diciéndome, este man es magistral. Realmente eso es, para mí en parte, eso es lo que hace una historia buena, ¿no? Que tú al final no te lo esperes y que muchas veces estamos acostumbrados a que las películas, las series, los libros, todo siempre es como final feliz, termina Sí, bien, es que eso, maravilloso, ¿no? Pero luego la realidad no es así. Me ha hecho pensar mucho en la película de La La Land, que no sé si sabes cuál es, que es musical, que mucha gente la criticó en su momento por eso, porque normalmente en este tipo de películas la pareja al final termina junta, todo es feliz, maravilloso y es perfecto. Y esta no, estará todo lo contrario, simplemente decidieron que se separaban, hago spoiler, porque esta peli tiene ya unos años, imagino que la gente la habrá visto, decidieron que no iban a estar juntos y ya está, y no terminaron juntos. Y es verdad que es un final a lo mejor que te deja un poco agridulce, ¿no? Porque dices, no es lo que estamos acostumbrados, pero yo creo que esas historias también son necesarias, porque es que es la realidad de la vida. es que Camino a la América no es nada, o sea, no es nada que no exista. O sea, Camino a la América es una obra que es real. ¿Por qué? Porque Camino a la América está enmarcado dentro del Bildung Roman. Y tú sabes que un Bildung Roman es una novela de formación en la que el protagonista es un muchacho de una buena familia que se va por el mundo viajando y construye su personaje, la creación de un hombre bueno que gracias al conocimiento adquirido en buenas universidades se vuelve un buen hombre, vuelve y se casa con la hija del conde de Bartendukin y son felices y comen perdices y bla, 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 todo bonito. Aquí no, porque es que aquí en Latinoamérica no hay plata para ir a estudiar a grandes universidades. Aquí nosotros, a pesar de que, por ejemplo, mira, te cito un caso, un gran amigo que está en Cuba, que está en la trinchera de los libros, el Bohemio. Saludos cuando estés viendo esto, mi hermano lindo, hueputa, estamos en la resistencia, brother. Estamos firmes. El man lucha con 20 horas de racionamiento, con internet reducido, con una cantidad de carencias y el man tiene un proyecto literario que se llama Revista El Bohemio, también se las voy a compartir. Y es hermoso lo que él hace, es hermoso porque lo hace de manera artesanal, pero no como decía una amiga que no, eso no es artesanal porque lo hace con tecnología. Claro que eso es artesanal porque es que todas esas cosas que no se hacen con gran tecnificación y grandes maquinarias, sino que se hace con las manos y con el corazón. Eso es resistencia, eso es resiliencia, eso es dignidad. Él le da obras a muchos autores en Cuba que no tienen la oportunidad de salir de allá. Entonces, sí te das cuenta que esas voces sí pasan, que esas historias sí existen. Y esa es la historia de la América. La historia de un muchacho que no tiene la oportunidad, no tiene el dinero, no tiene la capacidad de tener una mejor vida y tiene lo que tiene y tiene que defenderse con lo que puede, con malas decisiones, con carencias, con pobreza, con violencia, porque la vida es violenta. En muchos pueblos de Latinoamérica la vida es así. Pero también te quería preguntar, porque una cosa que me sorprendió un poco fue que, claro, el protagonista es un chico en realidad bastante joven. Tenía unos Sí, 15 años, 16 años, una cosa así, 17 parece. años. 17 17, años. jovencito. Claro, ¿en qué momento decías tú, vale, esta es la historia que yo quiero contar, pero además quiero contarlo desde este punto de vista de un chico tan joven, porque además de los temas que está hablando del deseo, de la violencia, de la culpa, de temas, ¿no? Como muy, muy profundos, muy trascendentales, ¿en qué momento dices, quiero hacerlo desde una mirada muy joven y no desde una mirada a lo mejor de una persona más adulta directamente, ¿no? Primero, por vivencias. Yo de joven, yo de muchacho, pues mi padre y mi madre se separaron y mi mamá pues le tocó batallarse sola conmigo, criarme sola. Era una mujer enferma. Mi mamá era la seño Edith. Mi mamá era la seño Edith. Ese libro está dedicado a ella. Ese libro es por ella y para ella. Entonces yo viví con muchas carencias, me enfrenté a muchas cosas entre los 15, los 16, los 17, vi muchas cosas. Entonces hoy en día soy padre y me doy cuenta, soy padre tengo 4 hijos, pero mi hija mayor tiene 19, mi hijo que es mi compañero fiel tiene 16 y mis otros 2 tienen 10 y tienen 2 años. Están más chiquitos. Entonces yo me doy cuenta que la juventud hoy está muy perdida, está muy fuera de sí, muy ajena de la realidad, muy ajena de lo que es de verdad muchas cosas. Entonces eso es un grito ya, eso es un grito de, hey, miren que esto pasa, esto te puede pasar.
porque sí hay muchachos que se enamoran y pierden la noción por un amor. Y tú a los 17 años, olvídate, ese no es el amor con el que tú vas a vivir el resto de tu vida, porque yo encontré el amor de mi vida a los 43 años. Después de 3 matrimonios encontré el que yo considero que es la persona con la que me siento de verdad bien y que es la persona que me está apoyando plenamente en mis proyectos. A los 43 años, ¿tú crees que tú vas a encontrar el amor de tu vida a los 17? Y en un prostíbulo, a ver, no seas pendejo. No, o sea, entonces es como tratar de decirle a la juventud, hey, mira, esto está mal. Mírense en este espejo y analicen qué es lo que, las malas decisiones. Sí, como un toque de atención, ¿no? Como decir, despierta y mira lo que hay a tu Despierta. alrededor, ¿no? Que no vives en tu burbuja. Vives en Exacto. un mundo Hay un bastante mundo, complicado, además. sí, sí. Y también de cierta forma demostrarles a las generaciones como tú. ¿Cuántos años tienes tú? 24. Bueno, a generaciones como tú, Mm. que no conocieron las historias y cómo eran las vivencias pasadas. ¿Sí me entiendes? Cómo se vivió Claro. una historia en la década de los 90, cómo fue la violencia, cómo fueron muchas cosas, porque todo eso que está ahí es real. Muchas muertes que están ahí son reales, o sea, que se vieron, que se conocieron, sino que obviamente por razones de, se cambian nombres, se cambian situaciones y se transforman, pero son reales. Sí, el problema con la gente joven, aquí pasa igual, es que parece que los problemas a lo mejor de sociopolíticos, digamos, de los 80, de los 90, como hemos nacido después, parece que como que no existen y en realidad siguen estando ahí y hay muchas cosas que hoy en día son como son en consecuencia de lo que ha pasado antes, lógicamente, como todo en la historia, como todo en la vida. Entonces, claro, yo vi un poco también ese toque de atención, como de toda la juventud, ¿no? Porque además luego también otro personaje que me interesó mucho era el de Dalina, ¿no? La chica, que me pareció un personaje como muy complejo dentro de la historia. Entonces, claro, yo quiero saber cómo has trabajado tú en ese personaje, esa mezcla como de misterio, de víctima, también de contradicción, ¿no? Pero sin llegar a caer en estereotipos, porque muchas veces este tipo de personaje suele ser la femme fatal que se dice, ¿no? La chica, Pero y ella lo es, ella inevitablemente. lo es, ella lo es. Antes de responderte eso, te voy a decir algo al respecto de lo que estábamos hablando, algo, solamente una pequeña frase. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Repetirlo. Totalmente. ¿Oíste? Dalila, Rosemary, Dalila, ¿cómo te hablo de ella sin hacer spoiler? O haciendo muy poquito. Si el diablo existe, es una mujer. Y tú perdónamelo. No, es una Con todo frase también respeto. bastante típica. Pero si el diablo existe, es una mujer, porque es que la mujer tiene astucia, la mujer tiene carisma, tiene todo, y el hombre a veces no tiene. Nosotros somos a veces traviesos, somos mujeriegos, somos perro loco, pero no, la mujer tiene una astucia, tiene una inteligencia única. La mujer o sea, todos somos animales, todos los seres somos animales, porque la diferencia es que nosotros pensamos, pero de los animales de la creación del universo, el animal más templado que hay es la mujer. Joda, las mujeres, vea, yo me le quito el sombrero a la mujer. Vea, para mí, yo estoy en este mundo por una mujer, gracias a una mujer, y por una mujer sigo vivo. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. yo soy fan acérrimo de la mujer. Dicen mucho esto de que los hombres pueden pelearse a puñetazo limpio y a los 2 minutos son amigos, pero una mujer te hace, entre mujeres, lo que sea, Sí, lo más mínimo, y ya enemigas de por vida. sí, sí, y lo he visto. Entonces, pasa que Dalila es un personaje en el cual yo comencé a dibujarle. Entonces yo le pregunté a Mauren es mi compañera, Mauren, estoy haciendo un personaje así asado, dame un nombre, y me dice, Dalila. ¿Por qué Dalila? Porque Dalila, pues fue la prostituta que engañó a un buen hombre, que convirtió a un hombre bueno, grande, en nada. Porque ¿quién era Dalila? La prostituta que engañó a Sansón y lo volvió nada. Es que es bíblico, es Claro. bíblico. Sí, Acuérdate no de había eso. caído, pero yo lo leía y lo pensaba, digo, este nombre a mí me. Pero no, no, y la Claro, verdad cuando lo has dicho, digo, tienes toda la razón, claro. acuérdate que Dalila destruyó a Sansón y Claro. esta Dalila destruye a Rafael. Sí. Pero entonces vamos a un tema que siempre hemos tenido mi esposa y yo, porque es que mi esposa es abogada, penalista, criminalista y criminóloga, y es una mujer absolutamente inteligente.
y ella es de derecha y yo soy de izquierda. Entonces nosotros nos agarramos en unos debates políticos intensos, pero, o sea, nosotros no, me encanta debatir con ella, es una mujer brillante. Entonces, pero ella y yo siempre hemos coincidido en un solo punto, de que no todo es tan bueno ni todo es tan malo. Y de que todo malo tiene consecuencias. Y no, tú siempre no eres malo, o sea, tú en algún momento fuiste bueno y algo te hizo malo. Entonces ahí es donde nace ella. Ella nace, pero ella antes de ser lo que era, ella era otra cosa. Entonces las circunstancias, el entorno la convirtieron de lo que era bueno, puro, que es Rosemary, a Dalila. A Dalila. Ella es una consecuencia de sus circunstancias, claro. Exacto, de las circunstancias, del entorno. En el caso de ella no fueron las malas decisiones como en el caso, porque es que ella sí toma malas decisiones, pero es empujada por las circunstancias, porque es que tienes que tener en cuenta que el mundo es circunstancial y a nosotros nos moldean, son las circunstancias del entorno más que las decisiones, porque hay decisiones que se toman con base en circunstancias, no por mera orden de decisión. Porque sí, es que simplemente que nazca en un lugar u otro ya te condiciona, va a tener condición, exacto. Claro. Porque mira, hay casos y hay países y hay regiones donde la prostitución es la elección, donde eres prostituta porque no puedes no puedes estudiar una carrera. Entonces te toca ser prostituta o te toca ser ladrón o te toca ser pescador o te toca hacer unas carreras que uno dice. Entonces todo es circunstancial. Y es lo que pasa con Dalila. Y sí, ella es la femme fatal. Ella es todo. Todo en el camino a la América gira en torno a ella. Y todo se desmorona cuando ella no está. Totalmente. Y además luego la novela, siguiendo un poco esta línea, ¿no? Está muy atravesada por el tema del conflicto armado, que ya hemos hablado también de él, ¿no? Pero yo he visto que es más desde lo cotidiano, ¿no? Entonces, ¿por qué has decidido tú darle a lo mejor ese enfoque o ese punto de vista más del día a día y no quizá un enfoque bélico que a lo mejor es algo que vende más o que interesa más, llama más la atención? Porque mira, desafortunadamente Colombia está plagada, bueno, no Colombia, el mercado cinematográfico, literario y serie televisivo del mundo está plagado de la Colombia violenta, de la Colombia de los narcos, de la Colombia de Pablo Escobar, ping pong, plata, o del cartel de los sapos, y esa es una vaina que a mí me marea. A mí eso no me gusta, porque sí somos narcos, sí somos violencia, pero es que eso es comercializar. Entonces todo el mundo cree que es que aquí todos somos periqueros, que aquí todos somos matones, y no, Colombia es más que eso. Entonces, ¿por qué narro la violencia así? Porque es que así se vivía. En la década de los 90, en el año 95, cuando esa historia se escribe, yo tengo 15 años. Yo en ese momento tengo 15 años y todo eso pasaba así. Tú tenías que acostarte a las 8 de la noche porque los paramilitares mandaban a acostar a todo el mundo a las 8 de la noche y pasaban en una camioneta y al que encontraban sentado en la puerta o lo mataban o le pegaban el primer susto. Entonces, si tú ibas en un viaje, tú ibas en un bus y hacían las pescas milagrosas. ¿Qué era la pesca milagrosa? Que en una parte de la carretera la guerrilla salía al camino, hacía un retén, se montaba el bus y si veía que iba alguien importante o alguien así, se lo llevaban, lo secuestraban, o si veían carros finos, los paraban y secuestraban porque muy seguramente en un carro fino venía un ingeniero, venía un doctor, venía alguno. Entonces, ya uno decían, ay, mira que, por ejemplo, mira, yo tengo amigos que los papás los secuestraron y al sol de hoy no aparecieron y ya han pasado 35 años y nunca aparecieron sus abuelitos, sus papás. Una amiga, su papá lo mataron, horrible, una muerte horrible, era un ingeniero, una buena persona. Entonces, esas historias tú las escuchas, entonces tú de repente estabas en tu casa y llegabas y decías, ay, trajeron 5 muertos de la Cristalina, que eran guerrilleros, o mira que mataron al doctor fulano, o mira que, entonces uno se acostumbra, pero no es contar esas historias para vender, sino contar esas historias para que no se olviden. Memoria histórica. Sí, para que la gente también sea consciente de que esto está pasando, que esto no es lo que tú decías, no es la Colombia que sale en la serie de Narcos con Pablo Escobar, que a lo mejor en algún lugar, en algún sitio sí, pero
que eso no es el día a día es pues lo que tú cuentas al muy final de la diferente, historia. Claro, muy efectivamente. diferente. Luego además usa un lenguaje como muy caribeño, digamos, yo le he visto un poco esa marca de oralidad que comentábamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo has encontrado tú quizás ese equilibrio, ¿no? Entre tener esa fidelidad, ¿no? A la voz del territorio, ¿no? A la voz del Caribe, pero comunicarte también con tus lectores de fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que hay gente desde España que te lee. Entonces, ¿cómo has encontrado tú un poco ese equilibrio? Bueno, ese fue un ejercicio que hice con Camino a América. Lo que pasa es que el primer cuento que yo internacionalicé, por así decirlo, se llama Pescado Corriendo. Entonces yo en Pescado Corriendo lo escribí en jerga caribeña como te estoy hablando. Si tú analizaste lo que leíste, te darás cuenta que es como yo te estoy hablando. Sí. Muy parecido a la manera en la que yo te estoy hablando. Sí. Tal cual. Entonces, para mí es muy difícil escribir en la noctámbula de la noche, llegó y ese poco de palabras rimbombantes yo no las sé usar, porque yo soy pueblerino, yo soy corronchito, yo sé técnica y he leído para saber escribir, pero es que nadie se atreve a escribir así, porque es que todo el mundo quiere improntar una voz para que vean que tienen una voz. El gran escritor. No, 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 no. No, 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 porque es que el Caribe se puede plasmar, se puede hablar. Entonces yo, ¿cómo hago yo para que me entiendan? Fácil, Camino a la América le hice un glosario, ya, breve, al final le hice un glosario. Entonces, si tú quieres entender todas las vainas como se narran, al final tú coges el librito, así, mira, ve, tal vaina. Ah, sí, aquí dice tal vaina. Ah, eso es esto. Ah, entonces, eso le da una fluidez y le da cierto dinamismo a la lectura. Eso fue una recomendación que me hizo una chica, la primera reseñadora de Argentina, le hizo una reseña, me dijo, ella reseña y dice que le fue muy difícil entender muchas palabras porque le tocaba buscar en Google, porque como está escrito en jerga caribeña era muy difícil. Yo dije, ah, sí, eso no va a ser un tropiezo, espérate ahí. Me acordé de que yo hace muchos años con unos amigos nos inventamos y que un diccionario de costeñol, pero entre nosotros. Entonces nosotros decíamos tal palabra, tal vaina. Entonces inventábamos, yo dije, che, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un diccionario de costeñol. Entonces al final lo puse. Entonces por eso es que muchas personas pueden leer la obra y entenderla, porque es que al final la explica. Pero también me parece muy interesante que la de que tenga ese toque, ¿no? De vocabulario propio del Caribe, porque al final yo creo que eso también te ayuda como lector a entrar más en la historia, a entender mejor, porque al final una historia como esta está marcada dentro de una cultura y un contexto concreto, y tú para entender bien una cultura yo creo que tienes que saber un poquito de todo, te decía, un poquito de la música que se escucha, un poquito de la jerga que se utiliza, un poquito de la historia en general, el contexto histórico. Entonces a mí eso, por ejemplo, me pareció muy interesante. Los glosarios que me gustó mucho cuando lo vi, me pareció una idea muy, muy, muy guay. Y de hecho ya, aprovechando que has dicho lo del glosario, no puedo terminar sin preguntarte, o sea, yo he visto que el índice tiene como 4 partes: obertura o iniciación, ¿no? Deseo o derrumbe, eros o colapso, y luego crimen o redención, más ese pequeño glosario. Ajá. Entonces, a mí me prometiste que esto me lo ibas a explicar y a mí no se me ha olvidado. Yo quiero que me lo expliques, la verdad. Bueno, particularmente ella está escrita como una ópera clásica griega, como un drama griego. ¿Sí me entiendes? Vale. Tiene las 4 partes de una obra musical. Obertura, deseo, o sea, obertura es las primeras partes donde él va, donde se va iniciando, luego eros, deseo, ya cuando él comienza a sentir todo eso, ya el derrumbe como tal es cuando ya él está pues ya en todo ese tema, en todas las cosas que conllevan toda la situación, y el final que Requiem, que es el final es como una obra sinfónica, ¿sí me entiendes? Como una Sí. ópera, una ópera, una ópera griega, caribeña, sucia, real, ¿sí me entiendes? Y si tú te das cuenta, los capítulos, subtítulos, Sí. son muy particulares, tienen una manera muy particular, y tú dirás, pero este man, ¿por qué escribió así? Uno de mis grandes referentes
Uno de las que me gustó mucho su trabajo es Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. ¿Lo conoces? No, Bueno, ilústrame un poquito. Neon Genesis Evangelion es un anime que se produjo en los 90 por parte del mangaka Hideaki Anno. Hideaki Anno es un maestro del manga, genial. Y entonces ese manga trata de unos mechas, robots, pero eso tiene un trasfondo filosófico, religioso, científico, moral, académico, psiquiátrico, porque hablan de Freud, hablan de todo, o sea, hablan de ecuaciones, de Dirac, de los manuscritos de la filosofía religiosa, hay Sí, muchas tiene una cosas. profundidad más allá de lo que es la simple Sí, sí, historia, sí, digamos. pero entonces, sobre robots y vaina. Entonces ahí hay tres personajes que son Shinji, Asuka y Rei. O sea, esos tres personajes son como Rafael Emiro. Rafael Emiro busca tres cosas en esta vida: amor, aceptación e identidad. Y en esa serie, esos personajes representan eso. Shinji busca aceptación. El personaje principal busca aceptación, busca que todo el mundo lo quiera, que todo el mundo lo acepte, que su papá lo acepte y lo respete. Claro. Rey busca identidad porque como ella es un clon, ella no sabe quién es. Entonces ella busca espacio en una sociedad donde no sabe quién carajos es. Y Asuka, que es la tercera, busca amor porque como es una huérfana, ella busca la aceptación mediante la violencia, mediante la agresividad y busca que la quieran, pero a la fuerza. Esas tres cosas son Rafael Emiro. Entonces, los títulos de esa obra de Neon Genesis Evangelion son muy implícitos a lo que son los míos. O sea, tú para poder entender los títulos de mi libro, tienes que poder leer el capítulo para después entender lo que te estoy diciendo ahí. Vale, Porque es que cobra sentido cuando lo has leído. hay pocos títulos que son implícitos porque dicen cosas textuales, pero hay otros que tú tienes que ir leyendo e ir entendiendo. Por ejemplo, hay uno que tiene una cita bíblica, pero entonces tienes que entender por qué está esa cita bíblica. Claro. Entonces puedes o leer la Biblia y buscarla, o leer en la parte donde dice, entonces vas a entender que cobra sentido. Los títulos están para ser interpretados, no para enunciar lo que tú tienes que ver. ¿Sí me A mí entiendes? eso sí, me parece súper interesante, la verdad. Es que las novelas que hacen eso me gusta mucho. Y lo de que sea referencia como una obra sinfónica, tal, a nuestro editor cuando lo vea le va a encantar, al editor de vídeo, porque él es músico, o sea que le va a gustar un montón. Claro, me parece Y, genial. y cerrando un poco ya con Camino a la América, quería, claro, porque al final es una historia que no te ofrece una redención, digamos, no una historia cómoda, ¿no? Como ya hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría a ti que se lleve el lector cuando cierre la última página, cuando termine? ¿Qué es lo que tú quieras, qué mensaje quieras que se lleve o con qué sabor de boca quieras que se quede el lector cuando termine la historia? No joda que la vida es cruel y que no hay finales felices. Que los finales felices que nos han vendido donde la princesa corre detrás del príncipe en forma de estufa gritándole en el cuento de los hermanos Green: ¡Príncipe! ¡Te amo, príncipe! ¡Te amo! Así no funciona la vida. Esos finales no existen. Los Es finales como un felices no baño de existen. realidad, digamos, ¿no? Que el lector Sí, se lleve un baño de realidad. que la persona, yo quiero que el lector cuando termine de leerlo diga: ¿qué carajos leí? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo terminó así? ¿En qué momento todo terminó así? La verdad es que yo no quiero que la persona quede contenta, quede feliz, quede engañada. Yo quiero que la persona quede como cuando tú te asustas porque te pasó un carro por al lado y casi te atropella y tú quedaste como que, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué fue? Así, porque eso es Camino a la América, un puñado, una trompada de realidad en la cara. Sí, pero también puede ser una forma de que el lector empatice con ese tipo de historias, porque además habrá lectores que se sientan de algún modo identificados con algún personaje o con algo de lo que les pasa, porque muchas veces Claro. todo el mundo no tiene una vida fácil, ¿no? Entonces tú puedes leer esa historia y decir, ah, mira, pues, claro, no soy el único que le pasa esto, o simplemente pues esa sensación, ¿no? De que a veces, yo creo que todo el mundo alguna vez lo piensa, ¿no? A decir, ¿por qué estoy así? ¿Cómo llega a este punto en mi vida? ¿O qué me ha pasado para terminar así? O con otras personas Mira, lo vemos, ¿no? Pues un poco mira, también esa historia. ahora que un gran amigo mío, un gran amigo de mi familia, hermano masón, tú sabes qué son los masones, ¿cierto? Bueno, Sí, una lógica. yo soy descendiente de masones, mi abuelo era masón grado 33, gran maestro de ceremonia. Madre mía.
Ajá, ajá. Entonces ya sabes con quién estás hablando. Entonces yo tengo conocimiento porque he leído. Entonces un hermano masón de mi abuelo leyó el libro y me dice, no joda, Nando, yo me sentí tan vivo en ese libro y cuando ellos iban para allá yo me acordé de una anécdota de cuando yo estaba pelado porque yo también fui allá a un puteadero y no joda y me tocaron y las putas eran así, porque él decía así, las putas y todo era así, joda, me recordaste esa vaina, me acordaste de mis años de pelado. Joder, ese libro me transportó, me dijo, ese libro me transportó, me recordó esa vaina. Entonces, sí me entiendes, o sea, Sí. toca fibras, toca sentimientos, revive Toca cosas. la parte sensible, más sensible del ser humano, realmente va a al punto más humano del ser humano, que muchas veces parece Claro, que lo hemos perdido y lo hemos dejado que algunas personas perdidas no lo tienen, la verdad. sí, exacto. Y bueno, ¿qué podrías decirnos de tus próximas obras? ¿Estás trabajando en algo? ¿Vas a sacar algo próximamente? Cuéntanos un poco para dejarnos con los Bueno, dientes largos. listo. Pues te cuento que en estos momentos estoy en promoción de mi último libro. Se llama Entre Letras y Barro, Suspiros del Caribe. Es un florilegio, es un recuento de todas las historias que he contado sueltas, mis cuentos sueltos. Los tengo ahí recopilados desde el año 2010. Son historias que le dan voces a todas esas personas. Por ejemplo, hay historias como Jacinto, la penumbra de Jacinto que te hablaba de ella, Rochi, la olvidada, la historia hombre, el del COVID, la historia del COVID, se me escapa el Vale. nombre. Sí, es que tampoco caigo, Lucho, pero la historia de Lucho, que es la historia de pandemia, porque en pandemia también hubo una cantidad de historias humanas terribles sí. que se desconocen y se ignoran, y la de Lucho fue una de tantas, la de un padre desesperado por el hambre. Entonces está Milagro en el Cafetal, que es otro padre desesperado por darle Navidad y por darle una felicidad a su familia. Entonces, si te das cuenta, está Pescado Corriendo, que es una historia de amor de gatos, de personajes antropomórficos, en un barrio, pero si te das cuenta, es un barrio marginal. Sí. Es un barrio donde conviven los inmigrantes, la gente pobre, las lavanderas, las vendedoras informales. También tengo Crónicas de Inundación, que fue un relato sobre una inundación terrible que hubo en Buenos Aires. Buenos Aires es un corregimiento que está entre Aracataca y Fundación. Y en el año 2011 hubo una inundación terrible, terrible, terrible. Entonces yo ahí de cierta u otra manera hago una especie de denuncia social a modo de crónica sobre la inconformidad y sobre muchos silencios estatales y muchas cuestiones, porque es que yo soy muy crítico de las políticas del Estado que están en contra y que están por encima de los pobres, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces también está la historia del neerlandés de Macondo, que es Tim Buendía, Mr. Tim Buendía, un loquillo que cualquier día estaba en Santa Marta, un neerlandés, no irlandés, neerlandés, de Irlanda, como dice él, de Irlanda. Entonces él leyó 100 años de soledad, empezó a leer 100 años de soledad en un hostal en Santa Marta y le causó curiosidad ese pueblo y le dijeron que ese pueblo existía y él no creía que Macondo existía. Y entonces le dijeron dónde era y él se fue para Cataca y cuando llegó encontró ese pueblo, esa algarabía, esa bulla, ese calor y esa vaina y se quedó ahí, Tim. Entonces él se llama Tim Buendía, él se llama Tim Angor, pero su nombre en Cataca es Tim Buendía y todo el mundo lo conoce como Tim Buendía. Yo le coloqué el neerlandés de Macondo, el descendiente de Melquiades, porque él llegó con un poco de cachivaches como un gitano y se quedó en Aracataca. Y bueno, esta novela próxima y en general todas están disponibles, ¿dónde? Para que lo sepan. No, están disponibles en Amazon, todas están disponibles en Amazon, Entre Letras y Barro, Suspiros del Caribe. Esa la estoy trabajando con un proyecto editorial que es un proyecto nuevo que estamos trabajando con un amigo que se llama Juan Manuel Cuevas. Aprovecho aquí a hacer la coba publicitaria. Es una casa editorial híbrida. ¿Sí me entiendes por qué? Porque Juan Manuel se encarga de hacer todo. Juan Manuel te hace maquetación, edición, portadas, book trailer, todo lo hace como una casa editorial, pero a mucho menor precio y con unas capacidades de financiación mucho más cómodas y mucho más fáciles para todo el que es autopublicado en estos tiempos. Entonces, ¿Está disponible también en España? ¿O sí, solo no, es que está disponible a nivel mundial. O sea, Perfecto. en este momento estoy trabajando yo con él, incluso
Es el postulado para la próxima entrevista. Sería genial que se lo entrevistaras a él para que conocieras ese proyecto y su carrera literaria, porque digamos que es como mi socio, el tipo es un as en lo que hace. Si tuvieras la portada de mi último libro, es hermosa. Eso es, y la maquetación que hizo. Entonces estoy trabajando ahora mismo con eso, pero el libro está en Amazon para compra física. Vale. Para que lo sepan nuestros seguidores, hombre, y puedan Y ir claro que sí. a echarle un vistazo, que de eso se trata. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, que ha sido un placer, espero que hayas estado igual de a gusto que yo, porque me ha encantado, vamos, me quedaría un montón de rato hablando contigo. Aunque ya lo has comentado, pero para que yo me lo apunte bien, ¿quién crees que debería ser nuestro próximo entrevistado, nuestro próximo invitado, o qué perfil deberíamos traer? Porque sabes que tú has sido nuestro segundo entrevistado, digamos, de la temporada, Claro. porque Samuel Baeza pensó en ti, dijo que sería muy interesante que viniera, y aquí te hemos traído para que Samu vea que cumplimos siempre. Entonces, Sí, gran Samuel. ¿quién crees tú que deberíamos traer o qué perfil deberíamos traer para la próxima entrevista? Bueno, la verdad es que me ha gustado tu espacio, me ha gustado la forma en la que entrevistas, es súper dinámico, estás súper empapada en lo que estás haciendo, te felicito, me encantó, Gracias. me siento súper cómodo contigo y yo también me quedaría, créelo, las horas que tú quieras hablando y contándote, porque hay tanto que contar de lo que te he dicho. Es un tema muy amplio y muy Sí, interesante. Además, a mí me gustaba la idea de que el siguiente entrevistado fuera alguien de Hispanoamérica porque es una visión muy diferente de la literatura y de la vida en general, de cómo la tenemos aquí en la península, ¿no? Entonces, creo que eso también al final a los lectores les interesa, ya lo veremos, ¿no? Pero ya lo veremos. al final yo creo que eso también interesa, ¿no? Tener otra perspectiva, otro punto de vista Sí, diferente. claro, es cierto. Te decía, pues me interesaría, te recomendaría a Juan Manuel Cuevas. ¿Por qué? Porque él tiene un proyecto bastante interesante, muy interesante el proyecto que él está llevando y pues sería bueno porque hay muchos escritores que están buscando la forma de publicar, que no saben, que no saben de maquetación, que no saben de portadas y pues él está prestando un servicio con unos precios muy razonables, con unas facilidades muy cómodas, o sea, es un trabajo muy chévere. Y como no es tan grande, él en estos momentos está en pleno crecimiento. Claro. Entonces, aparte de todo, él tiene libros que son bestseller en Amazon. Él tiene varios libros. Él tiene Roberto, el perro sin nombre, que no sé por qué se llama Roberto y no tiene nombre, pero es su obra. Y tiene la mercería, ay, se me escapa el nombre. Él es muy amigo de Sagrario, mi querida Sagrario, mi gran maestra, la gran Sagrario. Esa también es otro personaje. En la trinchera de los libros he conocido gente muy espectacular, entre esos el gran Samuel, muchas gracias a él por esta recomendación, me encanta, muchas gracias. Personas como tú, personas como el gran Orlando García, escritor de La Cueva, que también si pudiera recomendártelo, te lo recomiendo para que lo tengas a él en cuenta. Es un gran escritor y con una experiencia de latinoamericana y de México impresionante. Oíste, si tú quieres otra mirada de Latinoamérica, muy parecida a la mía, pero desde un punto cultural diferente, te recomiendo Orlando García. Ese tipo también tiene mucho que contarte sobre Latinoamérica. Yo te recomendé dos, pero te estoy recomendando dos entrevistas, dos personajes que tienen mucho que contar. No, pero tomo nota totalmente porque si van a ser por lo menos la mitad de buena, de interesante que la tuya, desde luego merece la pena 100%. O sea que apuntado se queda, a ver qué podemos hacer de cara a la próxima entrevista. Y nada, Claro. Nando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, porque la gente luego no lo ve en directo, lógicamente, pero aquí hay diferencia horaria, hemos hecho lo que hemos podido. O sea que muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu respuesta, tu sinceridad, tu espontaneidad. Y nada, esta es tu casa, cuando quieras, pues ya sabes. No, muchísimas gracias a ti por este espacio tan maravilloso que me permitiste tener. Muchas gracias por tu cordialidad, me encantó. Y la verdad es que te soy sincero, cuando quieras más, cuando quieras hablamos sobre las masacres de las bananeras en el Caribe, la historia del sindicalismo. Hay tantas historias del Caribe más que cuando quieras dialogamos y te cuento que por mí no hay problema. Soy un libro abierto para ti. Para el recuncho de los libros, soy un libro abierto. Genial, pues muchísimas gracias, Nando. Y nada, para nuestros espectadores o nuestros oyentes,
Muchísimas gracias por estar aquí un mes más. Como siempre, sabéis que en la descripción del vídeo os dejamos las referencias de todo, de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Nando Barros. También dejaremos los enlaces de Amazon de las novelas. Os dejaremos los enlaces de TikTok y de Instagram. Y estad atento porque seguimos trabajando en el blog como siempre. Así que nada, un saludo y adelante siempre. Bye bye.